Como dijimos al inicio, que el gran tema de hoy tiene que ver con el discurso del presidente, además de que se cumplió el plazo del Plan Nacional de Regularización. Pero lo del presidente, la verdad es que viene a completar todos estos días, semanas en las cuales se ha transformado el escenario político dominicano. Ya lo de ayer viene a culminar todo esto porque ya convierte a un presidente en candidato. Entonces ya es otra cosa. Y eso va a tener unas implicaciones que ahorita fuera del aire, Elizabeth me mencionaba posiblemente una de ellas. Pero bueno, ¿qué fue ese discurso? Yo vi ese discurso un poco como la noche de San Bartolomé del presidente Medina. Es decir, es la primera vez, aquella gran represión que hubo en París en contra de los hugonotes cristianos, y se llama así la noche de San Bartolomé, para no recordar la noche de los cuchillos largos, porque es el momento más difícil en estos 30 y tantos meses, casi 34 meses de gobierno, uno de los momentos más difíciles por lo que ha atravesado el presidente, en el sentido de que todos sospechábamos, como efectivamente fue, que era un antes y un después, un decir el presidente que efectivamente había aceptado el ser el candidato del PLD, o que se modificara la Constitución para que él pudiese ser el candidato. Y que él personalmente estuvo observando cautelosamente, repitió la palabra con cautela varias veces en el discurso. Sí, indudablemente que fue un trago amargo, porque ustedes saben que las mejores argumentaciones en contra de lo que ocurrió las tenía y están en internet. El propio presidente de la República. Duro, por cierto, el presidente. ¿En qué se concentró? No estaba de acuerdo con la reelección. Muy duro. Sí. ¿En qué se concentró el presidente? Bueno, en mostrar los más convincentes argumentos para explicar su posición. Eso hay que entenderlo. Él se apoyó en varias cosas, pero sobre todo en el elemento diferenciador, la diferencia entre Medina y Lili, Santana, Báez o Hipólito Mejía es el asunto de la popularidad, que nadie le ha regateado al presidente. Y ese ha sido uno de los argumentos que más se han presentado, ¿no? ¿Por qué aceptó el presidente? Desde mi punto de vista, ya no lo voy a repetir porque lo he dicho varias veces. Yo pienso que hubo un gardeo a presión de sectores que intentaron todo para evitar que el otro sector del PLD retornara al poder, y entonces hubo ya una presión de malas formas. Incluso se habló, lo he dicho 800 veces, de un vacío de poder, una crisis de confianza en el país. Ahora, ustedes saben, miren, en España dicen, creo que Francisco Umbral decía que los ricos cuando tienen problemas dan una fiesta. Bueno, los presidentes, los políticos cuando tienen problemas lo que dan es un discurso. Y esto fue lo que se hizo. Y cuando la parte ética va forzada en términos de los argumentos en un discurso, entonces hay que esmerarse en lo estético. Y lo estético, la forma, la técnica del discurso, no pudo ser mejor. No pudo ser mejor, hay unos elementos. Señores, ahí se utilizó bien hasta las limitaciones histriónicas y discursivas del presidente. Por ejemplo, el problema de la dicción. Bueno, no, espérate, aquí nadie tiene que hablar como un académico. Yo soy un hijo del sur, y de esta manera este es mi ritmo sureño de hablar. ¿Y cuál es el problema? Pero si ustedes ven los planos, era un término medio plano. Pero si ustedes ven esa iluminación con una parte medio más oscura que la otra, que humanizaba mucho al presidente e incluso lo mostraba, pudiendo disimular, lo mostraba lo duro que han sido estos 34 meses para su físico. Pero nada de eso fue casual. Ahora, lo más genial, parece que mi primo Sócrates Maquini anduvo cerca del Palacio, fue el asunto del vestuario, señores. Primero, fuera elementos peledeístas. No, está hablando el primero entre sus iguales, el jefe del Estado, el presidente de la República. Entonces, me pones la
bandera nacional y utilizas lo siguiente: corbata roja, chaqueta azul y camisa blanca. Óigame, ahí no hubo una sola casualidad. Ahí todo estuvo perfectamente cuidado en lo que tiene que ver con esto de las formas, la dramaturgia del discurso, como dicen ahora. Ya cuando entramos al discurso, a los contenidos, quiero decir, hay que destacar la inteligencia de combinar argumentos con sentimientos, razonamientos con la sensibilidad y todo este tipo de cosas. Como era de esperar, él no escatimó tiempo, utilizó una buena parte del tiempo en mostrar lo que él puede mostrar, las luces, y que son parte de la argumentación para continuar. Es decir, estamos hablando de la jornada de tanda extendida, que es una de las cosas más maravillosas que se ha hecho aquí en el país, lo de Quisqueya Aprende Contigo, que es un mérito del presidente y una vergüenza para todo el que gobierno ha sido, que así sea ahora, a finales del 15, cuando vamos a liberar al país de analfabetismo. Ese es un mérito de él. Habló de la creación de los empleos, la disminución de la pobreza en 500,000 de dominicanos que salieron de ese club, y de todo lo que él puede mostrar. Y eso hay que entenderlo. Ahora, ¿por qué no se refirió al plebiscito o al referéndum el presidente? Porque el plebiscito, dada la gran popularidad del presidente, hubiese sido una chulería, en el sentido que hubiese sido la mayor legitimización de la candidatura, de la modificación constitucional. Ahora, ¿por qué no se hizo? Bueno, señores, porque lo del presidente aceptar la repostulación no fue cosa de hace un año, sino fue cosa de hace unos meses, finales del año pasado, inicios de este. Eso es lo que yo manejo. Entonces ya no había ni tiempo, además de los 1,000 y tantos millones de pesos que puede costar hacer eso. Por eso no se habló de referéndum aprobatorio, plebiscito y todas estas cosas. Un referéndum, Pablo, se lleva más de 2,000 millones de pesos. Sí, y eso siendo austeros, porque nosotros hicimos ese ejercicio cuando estábamos en la coalición Educación Digna para hacer un referéndum por el 4%, y esos fueron los números que nos dieron. O sea que es muy costoso hacer un referéndum. Pero el referéndum no se habló, no por los 1,500 ni los 2,000 millones, no se habló porque no hay tiempo para hacerlo, y no hay tiempo para hacerlo porque en noviembre del año pasado el presidente estaba cerrado en banda. Ahora, hay que tener mucho cuidado en un mundo donde la realidad ya no solamente es una construcción social, como se sabe, como saben los sociólogos, sino que además es una construcción mediática. Y aquí el poder mediático empresarial es capaz de hacer derrumbar un gobierno democráticamente, más o menos democráticamente hablando, en meses. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente lo que no sale en los medios no ocurrió. Y lo que sale en los medios, aunque no sea realidad, se convierte en la realidad. Así de simple. Estamos en la época de la comunicación. Aquí yo siempre relajo, medio en broma, medio en serio. Aquí 150 años del latrocinio gubernamental de nuestra era republicana, 170 creo que son, cerca de por ahí, están resumidos en un solo nombre, en una sola persona. Y de repente aquí hubo gente clamando, un corrupto, una cosa. Así de sencillo. ¿Y cómo se logró eso? Averigüen la cantidad de trabajos que le han dedicado a esa persona que no voy a mencionar. Entonces, ante esa situación, el presidente tomó una decisión que le va a afectar, creo que ya le está afectando, pero él no tenía de otras en términos de la circunstancia política y de la real política. Esto es lo que hay. Temo, Francisco Javier, Reinaldo, todo el mundo hizo el esfuerzo. A la hora de medir popularidad, no había otra. Si no iba Danilo Medina, todo el mundo sabe quién era el candidato en el Partido de la Liberación Dominicana. En definitiva, el presidente sabe muy bien, sin ser Buda, que lo mejor de nosotros
son los otros, pero eso en política se puede explicar en el sentido de que, yo lo explico en el sentido de que la mayor luz de los gobiernos del PLD ha sido la sombra de los adversarios. Las torpezas infinitas, la más reciente, es que dejaron irse al PRD con el gobierno. En definitiva, ahí está el discurso. Se inició ya con lo que eso puede significar en muchos sentidos la campaña electoral y a ver en qué parará la cosa. La campaña desde el Palacio Nacional. A ver, tú tenías un comentario. La campaña electoral desde el Palacio Nacional, que es una historia ya repetida. Aunque Danilo Medina quiera decir que lo va a hacer de una manera muy diferente, su discurso de apertura de campaña, vamos a decirlo así, fue realizado en el Palacio Nacional, o sea, utilizando los medios que pone a su alcance la Presidencia de la República. Pero bueno, a mí lo que más me llama la atención del discurso, como te dije, utilizó la palabra cauto, he sido cauto, cautelosamente he vigilado el proceso, pero no lo he acelerado, se justificaba muchas veces. Y la justificación lo que quiere decir es que sí era la persona que estaba detrás. O sea, sí era la persona que estaba consciente, no ese Danilo que nos quieren presentar, el Danilo impoluto, que no sabía de la reelección, que estaban otros grupos presionando. Pero él dijo que ni atajó ni atizó. Exactamente, y que fue cauto en todo momento, pero además lo que me llama mucho la atención es que el día precisamente en que culmina el Plan Nacional de Regularización, el presidente de la República, ni un día más ni un día menos, ese día decide dar el discurso, porque los números le dicen que la popularidad le está bajando o no, de apertura, de aceptación de la reelección y de apertura a su campaña formal. Eso me parece muy extraño, pero también no sé si es una desviación de la atención mediática hacia la reelección para que entonces no pongamos la mirada en el drama humano de los procesos de deportación que se avecinan. Me parece inclusive un acto de irresponsabilidad suprema del presidente de la República. Atención, doctor Danilo Medina. Me parece no haber tocado el tema del Plan Nacional de Regularización en un momento donde estamos en la portada del Wall Street Journal. Si se quería desviar la atención del plan de regularización, no funcionó. Peor aún, lo que hace esto es que enardece más el tema. Primero porque la República Dominicana está viviendo momentos muy difíciles, estamos siendo cuestionados a nivel internacional y nuestro presidente habla el mismo día que termina el Plan Nacional de Regularización, donde hay muchas interrogantes, donde queremos saber la posición de nuestro presidente y que dé la cara a nivel nacional y a nivel internacional, que sea él que diga se van a garantizar los derechos humanos de las personas, que sea él la voz primera que nos defienda, porque tenemos un discurso que sale el mismo día. Si el discurso hubiese salido en otro momento, yo digo, bueno, el presidente puede reservarse el derecho de no hablar del plan de regularización, pero no el mismo día que termina, cuando al otro día ya estamos siendo cuestionados por la comunidad internacional. Me parece eso algo muy curioso y una actitud un tanto irresponsable del primer mandatario de la nación. Bueno, miren, la verdad es que de la intervención del presidente de la República, Danilo Medina, frente a las expectativas que se habían creado, lo que queda es la sensación del vacío, especialmente en los grandes temas que están vigentes, que están en el día a día, y particularmente uno, el tema del plan de regularización. La gente esperaba que, tratándose de un hecho de tanta trascendencia para la vida del país y sobre todo para la imagen del país, porque la comunidad internacional está muy atenta a cómo va a manejar el gobierno dominicano un tema tan sensible y tan complejo, porque todos sabemos que esto no es simplemente de aplicar la ley, se trata de manejar un problema que afecta desde el punto de vista humano a cientos de miles de personas.
Y todo el mundo sabe que la comunidad y la opinión pública internacional, los gobiernos, no solo de la región, es decir, no solo del Caribe, los gobiernos del mundo van a estar muy atentos. Quizás era razonable esperar que el presidente Danilo Medina explicara cómo lo vamos a hacer y sobre todo orientar, porque es verdad que han hablado algunos funcionarios del gobierno, con toda la calidad que puedan tener, el director de Migración, el secretario, el ministro de Defensa, es verdad que han hablado sobre ese tema, pero a cualquiera podría parecerle lógico que frente a las implicaciones que tiene la aplicación de las medidas derivadas de el cese del plan de regularización que plantea fundamentalmente la expatriación, es decir, la salida forzosa de cientos de miles de personas que han estado residiendo en la República Dominicana de manera ilegal, pues lógicamente debía esperarse que el presidente explicara cómo manejar eso. Pero bueno, evidentemente ese no fue tema del discurso del presidente Medina. Pero tampoco lo fueron los temas que tienen que ver con los grandes problemas del país pendiente, porque aunque el presidente presentó un panorama bastante idílico, una rendición de cuentas. Sí, diría yo, él presentó un panorama idílico, es decir, estamos avanzando, estamos caminando, pero cuando uno examina la lista de los grandes temas de la República Dominicana, se encuentra que ¿en qué estamos caminando? No, porque fue un discurso monotemático. O sea, sí, el presidente habló para explicar por qué había aceptado. Para justificar. Y para justificarlo tenía que decir, verdad o mentira, que el país estaba bien. A mí me llamó la atención, por ejemplo, obviamente, que no se refiriera de manera específica al pacto anunciado, yo no digo concertado ni escrito, pero el pacto anunciado entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Eso lo debe decir el presidente del partido y el Partido Reformista Social Cristiano. Se lo está reservando a Leonel Fernández en su calidad de presidente del partido. Anunció una serie de acuerdos, o por lo menos de iniciativas que se supone comprometen al gobierno. Bueno, pero tú dijiste ayer con mucha razón que era un poco sumarse a lo que eran más o menos las líneas del gobierno, del presidente, las prioridades. Mencionabas tú empleo, seguridad, lo de siempre, lo que dan todas las encuestas, pues las encuestas lo presentan. Ahora, después de todas las cosas que se han dicho sobre la reelección en la República Dominicana, incluyendo la que de manera dramática dijo el presidente Danilo Medina cuando se oponía a la reelección, no solo cuando era aspirante en el año 2007, enfrentado, por ejemplo, a los intentos reeleccionistas de Leonel Fernández cuando estaba permitida la reelección, sino siendo presidente de la República. Y dijo que no, definitivamente, dijo que no le interesaba y que aunque tuviera la opción, no aprovecharía para buscar un segundo periodo. Quería terminar, hacerlo bien y irse a descansar para su casa. Pero lógicamente que el presidente anunció la decisión de buscar la reelección en un contexto histórico en que todas las referencias sobre lo que han sido estos procesos reeleccionistas realmente plantean un cuadro bastante oscuro. Desde la reelección de Pedro Santana, Buenaventura Báez, Horacio Vázquez, Trujillo, Balaguer, Leonel, que han sido los presidentes, los grandes reeleccionistas de la República Dominicana. Porque, por ejemplo, Ramón Cáceres, o Mon Cáceres, el mocano, que luego fue asesinado en el ejercicio de la presidencia de la República, no se reeligió. Lo que hizo fue que prolongó el mandato y ahí justamente se produjeron las situaciones. La reelección ha sido una fuente de grandes perturbaciones institucionales y de grandes desajustes económicos para la República Dominicana. Son las 3:38, cambio y fuera, Mauricio.